Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a tomar la fotito primero. Tengo 13 personas. Permítanme. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Estábamos viendo los comerciantes. Perdón, la contabilidad estábamos viendo. Ya habíamos visto lo que era la matrícula de comerciante individual y comenzamos a tocar el tema de la contabilidad. Vamos a compartir pantalla. Vaya, antes que nada recordarles que el jueves está el parcial, ¿verdad? El primer parcial. Así que estudien toda la temática que hemos visto hasta la matrícula de comercio. Empresa mercantil, empresa individual de responsabilidad limitada, hasta la matrícula de comercio. Y quiero ver. Sí, jueves. Bueno, no tienen consulta sobre eso del examen. El examen va a ser en el aula virtual. Solo vienen 10 preguntitas. Perdón, licenciado, buenos días. Ajá, buenos días. Entonces, quedaríamos que hasta la matrícula de comercio, ya lo que estamos viendo este día, ya no, licenciado, para el examen. No, este tema ya no. Este es para Ok, la siguiente perfecto. evaluación. Ok, gracias, gracias. Ajá. Vaya, perfecto. Lic, disculpa una ¿Sí? pregunta. ¿El examen va a ser secuencial o se va a poder retroceder? No, igual, secuencial. O sea, De así acuerdo. como siempre. Ok, No. 10 preguntitas nada más. Ustedes van a tener tiempo. O sea, uno cuando está en un examen debe ser cuidadoso para evitar cometer errores. 10 preguntitas nada más. Y van a tener 1 hora 30 minutos, ¿no? Bueno, vamos a iniciar la clase. Les decía que los comerciantes individuales y sociales están obligados a llevar contabilidad. Y les decía que la contabilidad no es más que un registro histórico de las operaciones que va realizando el comerciante. Obviamente que el comerciante debe de contratar un contador, ¿verdad? Ya vamos a ver en qué casos la puede llevar por sí misma, en qué casos no. Pero la regla general es que va a contratar un bachiller en comercio, un contador que le va a llevar esa contabilidad.
Vaya, en el artículo 411, inciso primero, Romanos 2, se establece la obligación de llevar contabilidad. El 435 hace referencia también a la contabilidad, a los sistemas contables, de acuerdo a la técnica contable, valga la redundancia, que debe llevar el comerciante. Y los artículos 1, 2 y 17 de la ley reguladora del ejercicio de la contaduría. Eso significa LREC, Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría. Vamos el 411 ya lo leímos, el 435 creo que también ya lo leímos. Vamos a buscarlo por acá. Alguien que me dé el favor de leer el artículo 435 del Código de Comercio. Si gusta, yo se lo leo, licenciado. Hágame el favor. Título 2, Contabilidad, artículo 435. El comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada de acuerdo con alguno de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría. Los comerciantes deberán conservar un buen orden, la correspondencia y demás documentos probatorios. El comerciante debe llevar los siguientes registros contables: estados financieros, diario y mayor, y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por ley. Los comerciantes podrán llevar la contabilidad en hojas separadas y efectuar las anotaciones en el diario en forma resumida, y también podrán hacer uso de sistemas electrónicos o de cualquier otro medio técnico idóneo para registrar las operaciones contables. Todo lo anterior lo hará del conocimiento de la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. Vaya, gracias. ¿Quién es la oficina que ejerce la vigilancia del Estado? ¿Saben ustedes? Ministerio de Hacienda, licenciado. Eso es en materia de fiscalización. De Hacienda en materia de fiscalización. La superintendencia. Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Esa es el ente o la oficina que ejerce la vigilancia del Estado en materia mercantil, que verifica el cumplimiento de las obligaciones profesionales de los comerciantes. La otra situación que ustedes ven en el último inciso hace referencia a sistemas electrónicos. Y como se ha puesto de moda las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Pero muchas empresas, bastantes empresas, llevan la contabilidad, la llevan por medios electrónicos, o sea, en sistemas informáticos. Ahí llevan todas las operaciones contables, incluso los documentos los guardan en microchip creo que se llama, y ahí documentan todas las operaciones. El código lo permite que puedan llevar la contabilidad por medios informáticos, en sistemas electrónicos. Luego vamos a ver la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública. Por aquí lo tenemos. 1, 2 y 17. Vaya, el 2. Vamos a ver. Alguien que me lea el artículo 1 de la ley reguladora del ejercicio de la contaduría. Vean ahí las iniciales, ¿verdad? Yo solo le pongo LREC. Significa ley reguladora del ejercicio de la contaduría, para que no, si ven ahí las iniciales, no se les vaya. Y yo se las voy a subir al aula virtual también. Todas estas leyes las subo al aula virtual. Se las voy a subir. Alguien que me lea el artículo 1.
Si gusta, se lo leo nuevamente, licenciado. Hágame el favor. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de la profesión de la contaduría pública, la función de la fe pública auditora, los derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas que las ejerzan. Para efectos de esta ley, deberá entenderse como contaduría pública una profesión especializada de la contabilidad sobre aspectos económicos y financieros de la actividad mercantil, los registros de sus operaciones y revelaciones de las mismas. Las personas naturales o jurídicas que la ejerzan dan fe plena y pública sobre una base contable de normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de auditoría, respectivamente, adoptadas y legalizadas por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, que podrá denominarse el Consejo o CVPCPA. Vaya, en el artículo 2 se establece quiénes son las personas que pueden ejercer la contaduría, o sea, los que pueden llevar la contabilidad y pueden también ejercer la auditoría interna y externa y la auditoría fiscal. Y establece que podrán ser autorizados para ejercer la contaduría y la auditoría quienes cumplan los requisitos siguientes. Ustedes ven que en la letra A se establecen los requisitos para ser contador y en la letra B los requisitos para ser auditor. En la letra A, para el ejercicio profesional de la contaduría, los que tuvieran título de licenciado en contaduría pública, graduados de una universidad. Los que hubieran obtenido en universidades extranjeras título similar. Bueno, deben de seguir la acreditación respectiva en el Ministerio de Educación. Las personas jurídicas conforme a las disposiciones de esta ley. Los que tuvieran título de contador, tenedor de libros, bachiller en comercio y administración, bachiller en comercio y administración, opción contaduría o vocacional en contaduría reconocido por el Estado. Estas personas pueden llevar la contabilidad de los comerciantes. Están autorizados para llevar la contabilidad. ¿Quiénes son los que están autorizados para el ejercicio profesional de la auditoría? Los que tuvieran título de licenciado en contaduría, graduados de una universidad. Los que tuvieran calidad de contadores públicos certificados, los CPC. Estos casi ya no hay. Había una institución que sacaba antes, estudiaban después del bachillerato, 3 años, era una carrera técnica. Los que hubieran obtenido en universidades extranjeras títulos similar al expresado al ordenal 1 y haber sido autorizados según el procedimiento que dispone el Ministerio de Educación. Las personas jurídicas conforme a las disposiciones de esta ley. Quienes ejerzan la contaduría y la función de la auditoría, además de cumplir con la normativa internacional de contaduría y auditoría, deberán cumplir el Código de Ética para Profesionales de Contabilidad y Auditoría, adoptado, legalizado por el Consejo y por norma de educación continuada emitida por el mismo Consejo. Luego en el 17, en el artículo 17, esto es para que ustedes vean que no cualquier persona puede llevar la contabilidad, ¿no? Hay un caso excepcional que establece el Código de Comercio que el comerciante puede llevar por sí mismo la contabilidad, ya lo vamos a ver. Y dentro de las atribuciones del contador público está en el artículo 17, los contadores públicos intervendrán en forma obligatoria en los casos siguientes. La letra A son los que autorizan los sistemas contables de las empresas, los catálogos de cuentas. Y luego en la letra B son los que legalizan los libros de contabilidad, entre otras obligaciones que tienen, otras atribuciones. Entonces, la contabilidad, los comerciantes están obligados a llevar contabilidad formal y deben de contratar un contador, esa es la regla general. Hay una excepción que la vamos a ver más adelantito.
Entonces, aquí tenemos normas de carácter general y normas de carácter especial. Las de carácter general son aplicables a todo sistema. Las de carácter especial se aplican a determinados tipos de empresas o a situaciones bien específicas. Vaya, dentro de las normas de carácter general, podemos mencionar que en el artículo 435, inciso tercero del Código de Comercio, que ya lo leímos, ahí se establece la obligatoriedad de llevar registro contable. Y el código habla solamente de 3 registros contables: estado financiero, diario y mayor. El diario y el mayor se puede llevar en uno solo. Entonces, acá vemos que se anotan en estos libros las operaciones que realiza el comerciante. Pero para llevar estos libros también tienen que llevar todos los documentos de soporte de la contabilidad, ¿verdad? Todos los registros contables. Entonces hay que llevar lo que se denominan las partidas contables. Al inicio, en el artículo 17, yo les decía que los contadores son los que están facultados para autorizar los sistemas de contabilidad, el catálogo de cuentas, etc. Va a depender del tipo de empresa que así le van a autorizar un sistema contable. Entonces, cuando hablamos de los sistemas contables, los catálogos, si es una empresa industrial que fabrica, va a ser una contabilidad de costos. Si es una empresa bancaria, un banco, contabilidad de banco. Y así depende. Seguro, contabilidad de seguro. Y la contabilidad normal que llevan las empresas de servicios y las empresas comerciales. Ahora bien, vimos ahí diferentes categorías de personas que pueden llevar la contabilidad. Pero la autorización de los manuales de contabilidad y la autorización de los sistemas contables solo los pueden realizar las personas que son licenciados en contaduría pública. Han sido autorizados, han sido graduados de una universidad y han sido autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, conforme a la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública. Y la auditoría también, solamente ese tipo de personas la pueden llevar. Aquellas personas que se han graduado de contaduría pública en una universidad y que han sido autorizados por el Consejo de Vigilancia. Y los bachilleres, los tenedores de libros, estas personas, lo único que pueden llevar es la contabilidad de un comerciante. Y con con las reformas fiscales que se hicieron hace algunos años, también ya se les obliga a que si firman el balance, pues adquieren una responsabilidad. Los contadores también. Así que en el Código de Comercio se establecen una serie de requisitos que deben de cumplir los registros contables. Por ejemplo, el artículo 436 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 436. Te lo leo yo, licenciado. Hágame el favor. Gracias. Artículo 436. Los registros deben llevarse en castellano. Las cuentas se asentarán en colones o en dólares de los Estados Unidos de América. Toda contabilidad deberá llevarse en el país, aún las de agencias, filiales, subsidiarias o sucursales de sociedades extranjeras. La contravención será sancionada por la oficina que ejerce la vigilancia del Estado de conformidad a su ley. Toda autoridad que tenga conocimiento de la infracción
está obligada a dar aviso inmediato a la oficina antes mencionada. Punto 16, Vaya. 17. Vaya, gracias. Eso que ven ustedes entre paréntesis 16, 17 significan las reformas que ha tenido. La 17 es la más actual de este artículo. Al final del código ahí ven 16, decreto legislativo tal y tal, de fecha tal. 17, lo mismo, son reformas. Vaya, exige que los registros se deben de llevar en castellano, obviamente, ¿va? Y que aunque sea una sucursal de una empresa extranjera, debe de llevar, si está ubicada en el país, debe llevar su contabilidad. Entonces, esta obligación no es solamente para las empresas nacionales, también es para las extranjeras que tengan sucursales en el país, que deben de llevar una contabilidad de las operaciones que realizan en el país, ¿verdad? Luego, en el artículo 439 establece también otra serie de requisitos que deben de cumplir los comerciantes respecto a la contabilidad. Como les decía yo, que las operaciones o los registros contables, lo que hace, o la contabilidad lo que hace es un registro histórico de las operaciones que el comerciante realiza. Si realiza una venta, hay que registrar esa operación. Si realiza una compra, hay que registrarla. Y debe ser muy ordenado los contadores de todas las operaciones que realicen este día, las debe de registrar con fecha de este día, a medida que vayan aconteciendo las operaciones. Eso nos dice el artículo 439. Vamos a ver. Alguien que me lo lea. Artículo 439. Los comerciantes deben asentar sus operaciones diariamente y llevar su contabilidad con claridad en orden cronológico, sin blancos, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras y sin presentar señales de alteración. Se salvarán a continuación inmediatamente de advertidos los errores u omisiones en que se incurriere al inscribir en los registros, explicando con claridad en qué consisten y extendiendo el concepto tal como deberían haberse escrito. Inmediatamente después de haberse descubierto el yerro o reconocida la omisión en que se incurrió, se hará el oportuno asiento de rectificación. Vaya, entonces cuando el contador está registrando las operaciones, lo debe hacer en orden cronológico. Si comete algún error, hay que rectificar ese error. Lo que hacen los contadores es, ellos lo denominan una contrapartida. Hay que hacer el ajuste respectivo. Y Licenciado. sí, Y fíjese que yo he tenido la oportunidad de ir a comprar repuestos, ¿verdad? Así allá por la 29, por la 25, todo eso. Y el detalle de que ellos, si no le emiten a uno un crédito fiscal, no le emiten una factura al consumidor final, ellos lo que le entregan a uno es una nota de crédito. Y esa nota de crédito tiene una validez. O es una evasión la que ellos realizan por medio de una nota de crédito. bueno, ahí ya nos metemos en el ámbito fiscal, ¿verdad? Pero no sé a qué le llama usted nota de crédito, pero los documentos legales que están autorizados en el Código Tributario son las facturas de consumidor final, comprobantes de crédito fiscal, notas de débito, notas de crédito. Entonces, cuando hay nota de remisión también, hay otros más, va a depender del tipo de negocio.
pero en el comercio, Entonces, la nota de crédito se emite cuando se dio la operación y se pagó menos, digamos. Supongamos que valía $2,000 y era $1,000. Por la diferencia le emiten la nota de crédito. Pero es cuando es una compra. Cuando es una venta es una nota de débito. Ok, Lo que hacen ahí son facturas comerciales, creo yo. Porque usted no es contribuyente, o sí es contribuyente. no, pero por lo general cuando un contribuyente lo que le entregan es una factura al consumidor final, ¿verdad? Un crédito fiscal le tienen que entregar. Bueno, Ujú. pero es que, miren, en esas zonas no. En esos lugares, no hay control, ¿verdad? A veces, aunque en los últimos años se ha vuelto más difícil evadir, porque el Ministerio de Hacienda, ya sea por medio de la Dirección General de Impuestos Internos o la Dirección General de Aduanas, han cerrado los portillos de evasión y resulta que es bien difícil ahora, porque en primer lugar, usted tiene que documentar bien las operaciones contables y todo está interrelacionado, las operaciones. Es complicado ahora evadir impuestos. Antes era más fácil, actualmente no. Lo mejor es llevar en forma correcta los libros de contabilidad, ¿verdad? Y las operaciones. Cuando usted va a comprar, le dan una factura, un crédito fiscal, factura de consumidor final, y eso es una venta. Hay que registrar esa venta. Cuando el comerciante adquiere materia prima ¿cómo se llama? Para vender o inventarios para la venta, son compras, hay que registrarlas. Entonces, cuando hay una compra, una venta no documentada, digamos, ahí está evadiendo impuestos, está evadiendo impuestos. Y si le llega una auditoría, bueno, hoy el sistema del Ministerio de Hacienda, como es en línea todo, usted presenta las declaraciones en línea, el sistema le detecta inmediatamente. O sea que es más, no digo que no se pueda evadir, porque sí hay evasión, pero es más difícil. Actualmente es más difícil por la serie de reformas que se han dado a las leyes tributarias y al Código de Comercio también, ¿verdad? Ahí vemos, Código de Comercio. Vaya, luego tenemos que se llevan también registros auxiliares. El código le dice al comerciante, mire, usted debe llevar un libro de estados financieros, un libro diario, un libro mayor. El libro diario y el libro mayor puede ser uno solo. Pero en el libro diario anota las operaciones diarias que el comerciante realiza. Pero no es tan así de que yo tengo un libro y estoy anotando, no, ¿verdad? Son partidas contables con base al sistema contable, con base al catálogo de cuentas que tiene el contador, sabe, ¿verdad? Hace la partida contable y lo que registra en el libro son partidas contables, en el libro diario. Y en el libro mayor lo que registra son los resúmenes diarios. Y en el estado financiero los resúmenes mensuales. Al final hace el balance general, ¿verdad? Al final del ejercicio. Con lo que tiene anotado en los libros de contabilidad. Y luego hace el estado de resultados. El balance general es un documento que muestra la situación financiera de una empresa en un periodo determinado, del 1 de enero al 31 de diciembre. El estado de resultados es un documento que muestra los resultados de operación, o sea, los costos, gastos, ventas, la utilidad que obtuvo en el ejercicio.
Entonces, hay que llevar registros especiales y esto los exige también no solamente el Código de Comercio. El Código de Comercio solo debe de llevar, dice el Código, los registros contables. Debe llevar el libro diario, el libro mayor y todos aquellos que sean necesarios. Todos aquellos que sean necesarios establecidos por la norma, por la ley. Entonces, el Código de Comercio establece esa obligatoriedad en el artículo 435. En el inciso tercero, el comerciante debe llevar los siguientes registros contables: estado financiero, diario mayor y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por la ley. Ahí caemos en otros registros contables, en los auxiliares. Y estos auxiliares son exigidos por la misma técnica contable, porque hay que llevar la contabilidad con base a la técnica contable, y por disposiciones de las leyes fiscales, el Código Tributario, la ley de IVA, la ley de renta, el reglamento del Código Tributario. Estas CT es Código Tributario, RACT es Reglamento de Aplicación del Código Tributario. Entonces, en estas disposiciones se establece que, al igual que el Código de Comercio, que las anotaciones se deben de llevar de manera ordenada, en orden cronológico, etcétera. Buen día. ¿Sí? Sí, buenos días. ¿Alguien habló por ahí? Hola. ¿Sí? Voy a abrir primero, ¿no? No. Sí, iba a consultar algo. Le gusta el metro que habrá. O tipo 7:15, cuando venga el primero. Yo creo que ahí están platicando. Vamos a ver, lo vamos a silenciar. Vaya, creo que se le activó el micrófono. Estaba platicando ahí. Vaya, pero vemos que la contabilidad legal no solamente es exigida por el Código de Comercio, sino que por otras disposiciones legales. Y vamos a leer estas disposiciones así rápidamente, de manera resumida para no perder mucho tiempo. Pero ustedes sí la deben de leer. Vamos a ver, 139, 140, 141. Código tributario. Miren, aquí establece lo que el Código Tributario, lo que considera contabilidad formal. Alguien que me haga el favor de leerlo. Estas son las obligaciones profesionales de los comerciantes en El Salvador. Es decir, que si usted va a asesorar a un comerciante, usted como abogado le va a decir, mire, debe llevar contabilidad legal, debe de llevar estos registros. Mire, el Código Tributario establece tal cosa, el Código de Comercio, es decir, usted debe de conocer, porque si no, los comerciantes son personas que pasan muy atareadas, ¿no? Y le preguntan una cosa en el momento y después, si usted no le responde, no sabe. Aunque él no sepa de derecho, ¿verdad? Vaya, alguien que me haga el favor de leer el 139. Yo le ayudo, Lee. Para efectos Ah, de por este favor. código, se entiende por contabilidad formal la que el ajustándose consistentemente a uno de los métodos generalmente aceptados por la técnica contable apropiada para el negocio que se tratare, es llevada en libros autorizados en legal forma. Están obligados a llevar contabilidad formal los sujetos pasivos que de conformidad a lo establecido en el Código de Comercio o en las leyes especiales están obligados a ello. La contabilidad formal deberá complementarse con los libros auxiliares de cuentas necesarias
y respaldarse con la documentación legal que sustente los registros, que permita establecer con suficiente orden y claridad los hechos generadores y los tributos establecidos en las respectivas leyes tributarias, las erogaciones, estimaciones y todas las operaciones que permitan establecer su real situación tributaria. Los asientos se harán en orden cronológico, de manera completa y oportuna, en idioma castellano y expresados en moneda de curso legal. Las operaciones serán asentadas a medida que se vayan efectuando y solo podrá permitirse un atraso de 2 meses para efectos tributarios. No podrá modificarse un asiento o un registro de manera que no sea determinado su contenido primitivo. Tampoco podrán llevarse a cabo modificaciones tales que resulte incierto determinadas si han sido hechas originariamente o con posterioridad. Las partidas contables y documentos deberán conservarse en legajos y ordenarse en forma cronológica. En todo caso, las partidas contables deberán poseer la documentación de soporte que permitan establecer el origen de las operaciones que sustentan. Lo anterior también es aplicable a las partes que ajustan. La contabilidad puede llevarse en forma manual o mediante sistema mecanizado, para lo cual no será necesario obtener autorización previa de la Administración Tributaria, bastando con cumplir las normas relativas a la conservación de los respectivos archivos y programas. Los sujetos pasivos están obligados a exhibir la contabilidad en la oficina de la casa matriz o en el lugar que hayan informado que la mantendrán. Vaya, miren, una situación importante que se establece en este artículo. Los asientos se harán en orden cronológico de manera completa y oportuna en idioma castellano y expresados en moneda de curso legal. Las operaciones serán asentadas a medida que se vayan efectuando. Y solo podrá permitirse un atraso de 2 meses para efectos tributarios. Es decir que la contabilidad no puede estar atrasada más de 2 meses. Eso es bien importante. 2 meses. ¿Qué sucede si se atrasa más de 2 meses? Le van a imponer una sanción. Eso es lo que sucede. Luego tenemos también otras disposiciones, ¿verdad? El 140 habla de los registros especiales. Los artículos del Código Tributario son disposiciones que a veces, no sé por qué hacen artículos tan extensos, ¿verdad? Que leerlos es complicado. Pero miren, aquí se detalla todos los registros especiales que deben de llevar los sujetos pasivos. Cuando hablamos en realidad los sujetos pasivos son los comerciantes, son los que realizan el hecho generador establecido en la ley. Y aquí ven todos estos registros especiales que deben de llevar. Es un montón, ¿verdad? Luego tenemos en el artículo 141 se establecen los libros del impuesto IVA. La señorita que me iba a colaborar a leer y que no pudo leer, se le adelantó el caballero que me haga el favor de leer el inciso primero nada más del artículo 141. Ok, registros para contribuyentes inscritos del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y a la prestación de servicios. Artículo 141. Los contribuyentes inscritos del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios deberán llevar los libros o registros de compras y de ventas relativos al control referido de los impuestos, así como registros y archivos especiales y adicionales que sean necesarios y abrir las cuentas especiales requeridas para el control del cumplimiento de dicho impuesto. Vaya, gracias. Entonces vemos que la ley exige una serie de requisitos.
Vamos a leer el 74 del reglamento de aplicación del Código Tributario. A ver, este es el 74. Vamos a ver. 74. Habla de las anotaciones. Casi que dice lo mismo que el Código Tributario y el Código de Comercio, que las anotaciones deben de asentarse en orden cronológico a medida que van surgiendo las operaciones que se van efectuando. Habla de los libros o registros auxiliares especiales. Estos se deberán llevar en libros empastados y foliados en forma correlativa e identificados apropiadamente, los registros auxiliares. Se llaman registros auxiliares a veces de cuentas, ¿no? De las cuentas por pagar, de las cuentas por cobrar, de los activos fijos. Pero además, el Código Tributario, como vimos, exige una serie de registros a los comerciantes. Por ejemplo, los importadores deben de llevar un registro de costos y retaseos de las compras que correspondan al ejercicio que se declara. Los comerciantes que no están obligados a llevar contabilidad formal, al principio de cada ejercicio periodo impositivo asentarán con claridad todos sus bienes, derechos y obligaciones en un libro encuadernado. Durante el desarrollo de sus operaciones registrarán en dicho libro con claridad y detalle las compras, gastos y ventas, ya sean al contado o al crédito, los cobros y pagos, y harán al final de cada ejercicio una liquidación de sus operaciones. Pues vemos que para efectos legales, la contabilidad está regulada no solamente por el Código de Comercio, sino que por las leyes tributarias y dependerá del tipo de, por ejemplo, las cooperativas, las que no son sociedades cooperativas, que se rigen por la ley de asociaciones cooperativas, también están obligadas a llevar contabilidad y el INSAFOCOP es el ente encargado ahí de supervisarlo. También se establece, hay sujetos pasivos, estamos hablando de los sujetos pasivos, les decía que son los comerciantes, los que realizan el hecho generador previsto en la ley. Y el hecho generador es aquel acto que genera la obligación del pago del impuesto. Una venta está grabada con el impuesto IVA y con el impuesto de renta. Y dentro de esas operaciones a veces se dan operaciones grabadas, que no están grabadas en el caso de renta, exentas, que no están sujetas al tributo. Esta es una jerga especializada del derecho tributario. Pero el comerciante debe de conocer esta jerga, es decir, el contador debe de separar ese tipo de operaciones. Debe de separarlas de manera tal que se puedan identificar las operaciones que están grabadas, las que están exentas, etc. Entonces, todas esas operaciones también el comerciante las debe de separar para efectos tributarios. En el artículo 76 del reglamento de aplicación del Código Tributario, pues yo aquí les he puesto las disposiciones, ¿verdad? Para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿verdad? Porque estas son obligaciones de los comerciantes. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 76 del reglamento de aplicación del Código Tributario. Buenos Si días, gusta, licenciado. leer. Lea la primera que dijo buenos días y la otra señorita me va a leer otra disposición más adelante. Vaya. Bueno. Registro separado de operaciones para la correcta determinación del tributo. Artículo 76. Los sujetos pasivos que realicen operaciones grabadas, no grabadas, exentas y no sujetas al tributo deberán registrar sus operaciones en forma separada.
diferenciando unas y otras. También deberán registrar separadamente e identificar los costos, gastos y créditos fiscales relacionados con cada tipo de operación o actividad, con el objeto de determinar correcta del tributo que corresponden a cada una de ellas. Vaya, muchas gracias. Vaya, luego tenemos que exige también la normativa especializada relativa a la contabilidad, que los libros deben de llevarse empastados. También pueden llevarse en hojas separadas. Pero estas hojas separadas luego se empastan. ¿Y quiénes los autorizan? Ya vimos que son los licenciados en Contaduría Pública que están debidamente autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. El artículo 17, inciso primero, letra B, que les comenté, hace referencia a esa situación. Cuando es un comerciante social, o sea, cuando estamos hablando de sociedades, es el auditor el que está obligado a autorizar. Bueno, no obligado, porque ese es un servicio y no tiene digamos, en la ley no hay derechos para el pago de ese servicio. Es decir, que el comerciante debe de ponerse de acuerdo con el auditor, con el contador, para pactar los honorarios. Para pactar los honorarios y es un servicio que prestan los contadores. Vamos a ver, vamos a leer el artículo 438 del Código de Comercio. Alguien que me lo lea. Ah, la señorita que se quedó ahí sin leer. Bueno, artículo 438. Los registros obligatorios deben llevarse en libros empastados o en hojas separadas, todas las cuales estarán foliadas y serán autorizadas por el contador público autorizado que hubiera nombrado el comerciante. Tratándose de comerciantes sociales, será el auditor externo quien autorizará los libros o registros, debiendo el administrador designado en los estatutos avalar dicha autorización. ¿Sigo con el otro párrafo? Sí, por favor. Las hojas de cada libro deberán ser enumeradas y selladas por el contador público autorizado, debiendo poner en la primera de ellas una razón firmada y sellada en el que se exprese el nombre del comerciante que las utilizará, el objeto a que se destinan, el número de hojas que se autorizan y el lugar y fecha de la entrega al interesado. La oficina que ejerce la vigilancia de Estado fiscalizará el cumplimiento de esta obligación, pidiendo sancionar las deficiencias que existieren contra el auditor y el comerciante, sus administradores, según el caso, todo con la conformidad a la ley. Gracias. Entonces vemos que la ley establece una serie de requisitos, formalidades que se deben de cumplir en la confección de los libros, en la legalización de los libros, en el hecho de llevar la contabilidad, ¿verdad? Entonces le dicen, mire, debe de registrar las operaciones en orden cronológico a medida que se vayan sucediendo. El auditor, en el caso de la sociedad, el auditor externo es el que va a legalizar los libros, perdón, va a colocar la firma, el sello, y va a sellar cada una de las hojas. Estos libros deben de venir debidamente foliados. En el caso de los demás comerciantes, son el contador al que decida o le solicita que le preste los servicios, le va a legalizar los libros. Entonces, establece el código una serie de requisitos formales, ¿no?, que debe de cumplir la contabilidad, la manera de llevarla y los libros contables, las partidas contables, la documentación de respaldo. La documentación de respaldo
se agrega a cada una de las partidas contables. De tal manera que no puede existir ninguna confusión respecto de quién es el comerciante, a quién pertenecen esos libros de contabilidad, ¿verdad? En caso de que llegue, ya sea la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, a verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales de los comerciantes, o que llegue una auditoría del Ministerio de Hacienda. Entonces, aquí vemos que en el artículo 440 del Código de Comercio se establece que todo lo relativo a que la contabilidad se debe llevar en castellano, se debe registrar en forma pormenorizada las operaciones, los libros se deben de foliar y deben de llevarse empastados, etc. Es aplicable a cualquier tipo de comerciante y a cualquier tipo de libro, porque no solo existen libros de contabilidad. Por ejemplo, las sociedades llevan un libro de registro de accionistas. Ahora bien, en el artículo 437 hay una situación que establece que está relacionado también con el artículo 15, ¿va?, del Código de Comercio. Los comerciantes individuales con activo inferior a $12,000 llevarán la contabilidad por sí mismos o por personas de su nombramiento. Si el activo es inferior a $12,000, va a llevar la contabilidad por sí mismo o puede nombrar un bachiller. Ahora bien, si el contador no dice quién le lleva la contabilidad, se va a entender que la lleva él. Eso es lo que establece el artículo 437 del Código de Comercio, que está relacionado con el artículo 15. El artículo 15 del mismo código. Vamos a ver el artículo 15 del Código de Comercio. Alguien que me lo lea, ahí lo tienen enfrente o en la pantalla. Lo leeré yo, licenciado. Hágame el favor. Artículo 15. No están sujetos al cumplimiento de las obligaciones profesionales contenidas en el libro segundo que este código impone. Los comerciantes e industriales individuales en pequeño cuyo activo sea inferior a $12,000 de los Estados Unidos de América cumplirán únicamente con la contenida en el romano 4 del artículo 411 de este mismo código. O sea, ese hace referencia a que debe realizar el comercio con ética, no incurriendo en competencia desleal. Entonces vemos acá que esta disposición se relaciona con el artículo 437 del Código de Comercio. Ahí ustedes hagan la relación, ¿verdad?, con el artículo 437. Si el activo del comerciante, vaya, pero ¿qué son los activos? ¿Qué serán los activos? Ustedes saben qué son los activos. Hablamos de activo, hablamos de pasivo, hablamos de patrimonio. ¿Sí? Argueta Orellana, no le escuché muy bien. Ingresos que entran. Ajá. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué serán los activos? Licenciado, los activos son todos aquellos recursos que tiene la sociedad para realizar sus actividades. Ajá, son todos los bienes con los que cuenta la sociedad, que puede ser bienes muebles, inmuebles, los recursos económicos, el efectivo, El inventario también. el inventario, los activos fijos. Esos son los activos, los bienes con que cuenta el empresario, en este caso, estamos hablando del comerciante, para realizar su actividad.
El pasivo son todas las obligaciones que tiene, ¿verdad?, para realizar su actividad también, ¿verdad? Y el patrimonio es el conjunto de bienes y deudas que tiene. Vaya, entonces, aquellos comerciantes que superen este activo, que es de 12,000 en adelante, ¿verdad?, igual o superior a $12,000, entonces sí están obligados a llevar contabilidad. Y estos deben de contratar un contador, un bachiller, una persona que esté autorizada para llevar la contabilidad. Así lo establece el artículo 437, inciso tercero del Código de Comercio, en relación con el artículo 80 del reglamento de aplicación del Código Tributario. Aquí lo vamos a ver, que dice el artículo 80. Esto sí es importante que me lo lean. Alguien que me lo lea, creo que una señorita se quedó sin leer, ¿verdad? Que me haga el favor ahí de leer la sección tercera del registro de acreditación de los contadores. Artículo 80. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad de conformidad a los artículos 139, inciso 2 y 209 del Código Tributario, en relación con el artículo 437 del Código de Comercio, deberán contratar los servicios de contadores, tenedores de libros, bachilleres en comercio y administración, opción contador o bachiller técnico vocacional comercial, opción contaduría, con títulos reconocidos por el Estado por medio del Ministerio de Educación, comprobando ante la Administración Tributaria, cuando éste lo requiere, su calidad como contadores que les permita llevar contabilidades. Los bachilleres en comercio y administración, opción contador o técnico vocacional comercial, opción contaduría, comprobarán su calidad mediante el número de registro de acreditación que asigna la unidad de acreditación y coordinación de centros educativos del Ministerio de Educación. Vaya, continúe, por favor. Aquí faltan dos. Los bachilleres referidos en el inciso anterior que firmen estados financieros harán constar su calidad mediante el número de registro de acreditación inserto en los mismos. Las personas mencionadas en este artículo no pueden realizar funciones reservadas exclusivamente al contador público, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, establecidas en el Código Tributario. Vayan, ven que esto de llevar la contabilidad no es tan sencillo como parece. O sea, existe responsabilidad por parte de los contadores, aunque sea un bachiller que le está llevando la contabilidad. ¿Cuál es este registro de acreditación? ¿A qué hace referencia aquí? Ustedes todos son bachilleres, ¿verdad? Ya saben. ¿Cuál es? Sería el del Ministerio de Educación. Sí, es un numerito que bueno, Código. Un código que le dan. un el código, NIE. ¿verdad? Sí, le ponen ahí un sello, hay un cuadrito, bueno, al menos cuando mi título de bachiller tiene un cuadrito así chiquito y ahí están unos números o códigos. Ese es el Eso NIE. es. ¿Cómo es? NIE se llama. Ah, El bueno. número de identidad estudiantil. Ah, pues esa cuestión, que lo acredita como bachiller en comercio y administración, ¿verdad? O ya no lo emite el ministerio, ¿Cómo dice? o ya no lo emite el ministerio, y tiene que irse también a registrar como contador, aunque sea bachiller, con el Consejo de Contadores. No, Ellos lo emiten. no, no. Es que cuando usted es bachiller, le dan un número en el título de bachiller. Sí, pero ya no lo emite Pero, el ministerio. no, Se lo- eso son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la acreditación que usted tiene como bachiller y el número de registro que tiene el Ministerio de Educación, y otra cosa es la acreditación que da el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría a los licenciados en Contaduría Pública, no a los bachilleres. No, ya no lo Son, dan. Ya ya lo no lo tiene da. que sacar. Ya lo tiene que sacar con ellos también. No. Ya, Lick, le digo porque a estamos mí me tocó. leyendo la ley de la Contaduría Pública. No. Sí, Vale, le voy a aclarar la situación. Vaya, mire.
Diga, licenciado. Para ejercer la contaduría y la auditoría en El Salvador, usted debe estar autorizado, pero a nivel profesional, por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. ¿A quiénes autoriza el Consejo de Vigilancia? A los licenciados en Contaduría Pública. Ahora bien, el Ministerio de Hacienda, para efectos de establecer responsabilidad a los contadores, también emite una autorización a las personas que llevan la contabilidad del comerciante. A eso se refiere usted. Eso es el Ministerio de Hacienda, lo hace. ¿Alguien levanta la mano? Sí, buenos días, licenciado. ¿Sí? Compañero Merlos tiene razón. La última reforma de la Ley de la Contaduría Pública obligó a los contadores a inscribirse en el Consejo de Vigilancia, de tal suerte que el número de acreditación del contador que vale ahora es el que ha emitido el Consejo de Vigilancia. Ya el que tenía el Ministerio de Educación, que ya no tiene validez. De ahí el comerciante que se dictamina fiscalmente, el contador debe inscribirse, como usted dice, el código le atribuye responsabilidad ya, en el equipo de trabajo del comerciante que, valga la redundancia, se dictamina fiscalmente, que lo conforma el contador, el representante legal y el auditor fiscal. Vaya, miren. Ustedes están confundidos. Es que, vaya. El problema es utilizar el término contador. Porque cuando se dice contador, me lleva la contabilidad un contador. Pero para el ejercicio de la contaduría y auditoría, la misma ley de la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública denomina contadores, pero no se refiere a los bachilleres en comercio y administración, opción contador o técnico vocacional, comercial, opción contaduría. No se refiere a ellos. Si vemos en el caso de la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública, ya lo vimos acá al inicio, cuando hace referencia a contador, no se refiere a bachilleres. No se refiere a bachilleres, se refiere a profesionales en contaduría pública. Y dice, a ellos son los que autoriza el Consejo. La presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de la profesión de la contaduría pública, la función de fe pública auditora, los derechos y obligaciones de las personas naturales jurídicas que le ejerzan. Para efectos de esta ley, deberá entenderse como contaduría pública una profesión especializada en la contabilidad sobre aspectos económicos y financieros de la actividad mercantil, los registros de sus operaciones y revelaciones de las mismas. Las personas naturales jurídicas que le ejerzan dan plena fe y pública sobre una base contable de normas internacionales de contabilidad. Bueno, luego dice, personas que pueden ejercer la contaduría de auditoría podrán ser autorizados para ejercer la contaduría de auditoría quienes cumplan los requisitos siguientes. Que tuvieran título de licenciado en contaduría pública, conferido por alguna de las universidades autorizadas en El Salvador. Los que hubieran obtenido en universidades extranjeras título similar al expresado en el ordinal primero y haber sido autorizados según el procedimiento de que disponga el Ministerio de Educación para la incorporación correspondiente. Las personas jurídicas conforme a las disposiciones de esta ley y las que tuvieran título de contador, tenedor de libros, bachiller en comercio y administración, bachiller en comercio, administración, opción, contaduría vocacional reconocido por el Estado. Vaya, aquí estamos hablando para llevar la contabilidad, Luego dice, para el ejercicio profesional de la auditoría, los que tuvieran título de licenciado en contaduría pública conferido por alguna de las universidades autorizadas en El Salvador, los que tuvieran la calidad de contadores públicos certificados. Yo les decía que estos ya no existen. Y los que hubieran obtenido en universidades extranjeras título similar, las personas jurídicas conformes a esta ley.
Quienes ejerzan la contaduría y la función de la auditoría, además de cumplir con la normativa internacional de contaduría y auditoría, deberán cumplir el código de ética. Bueno, y luego dice, requisitos para ser autorizado como contador público. Para el ejercicio de la contaduría pública será necesario, además de reunir la calidad expresada en el artículo anterior, y aquí establece cuáles son los requisitos. Y luego establece, vamos a ver, autorización de contadores públicos. La autorización de contadores públicos estará a cargo del Consejo de Vigilancia. Si el contador público, una vez autorizado, dejara de reunir los requisitos del artículo 3, no podrá continuar ejerciendo la función. A solicitud del profesional inscrito, el Consejo podrá habilitar cuando la causa de suspensión haya finalizado. Luego lleva un registro de contadores. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. Una cosa son... Licenciado, está en el artículo 2. Sí, aquí ya lo vimos. Ya vimos el artículo 2. Aquí está. El primero se refiere a los contadores y el literal B a los auditores. Por eso le digo, es la reforma. Sí, no, pero es que, vaya, espere, vamos a ver. Aquí está hablando de licenciados en contaduría pública. Luego en el número, quiero ver, en el 4. Ahí están los bachilleres. Aquí están los bachilleres, pero hay una gran diferencia entre lo que es el licenciado, el contador público. Licenciado. ¿Sí? Es que los compañeros no sé si se han confundido. Yo llevo la contabilidad prácticamente en una farmacia, pero yo soy auxiliar contable porque yo tengo el título de bachillerato. O sea, mi encargado es un contador. O sea, yo prácticamente hago la contabilidad, pero quien me la perfecciona es el contador. Quien firma todo es el contador porque yo no tengo autorización para firmar y todo eso. Sí, ahora bien, es que, vaya, yo creo que aquí hay una especie de confusión. Vaya, mire. La persona que el comerciante autoriza para que le lleve la contabilidad, esta persona debe de tener una autorización para llevar a ese, pero es para efectos de adquirir responsabilidad. Y se hizo eso para efectos tributarios en realidad. Es decir, que debe de firmar el balance general, debe de firmar el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el contador, porque adquiere una responsabilidad. Ahora bien, la persona que es, y el contador puede ser un bachiller y puede ser también un licenciado en contaduría pública. Pero el objetivo aquí es que para llevar la contabilidad debe estar autorizado la persona. O sea, la persona que lleva la contabilidad debe estar autorizado y eso es para efectos meramente de adquirir responsabilidad. Es decir, cuando está firmando, cuando firma. Porque ¿qué pasaba antes? Cuando había un error en la contabilidad, llegaban, y miren que eso ha sido para efectos tributarios. Cuando alguien llegaba a fiscalizar una empresa y decía, mire, usted me evadió tanta cantidad, aquí está, esta contabilidad está mal llevada, no ha registrado operaciones, ha evadido tanto de impuestos. Entonces, ¿qué sucedía? Que el comerciante dice, mire, yo no sé, yo tengo ahí mi contador. Y no es ni tan así, porque es el comerciante el que le da los lineamientos a los contadores. Le dice, mira, esto no me lo registres. Esta venta no la registres. O sea, el comerciante sabe perfectamente. Entonces, como ponían esa excusa siempre, se hicieron reformas al Código Tributario. Luego, y se hizo esta reforma al artículo... bueno, quedó en el artículo así, en estos términos redactados en el artículo 80 del reglamento de aplicación del Código Tributario, en el caso de los bachilleres. Pero resulta que no podía el fisco, o sea, la administración tributaria, no podía, pues más que establecer responsabilidad al comerciante y no al contador. Entonces,
luego que se hicieron las últimas reformas a la ley de la contaduría pública, como los contadores estaban autorizados, ellos, ese registro del Ministerio de Educación es el que, si ustedes ven un balance, ahí hay un número siempre. El contador pone un sello y un número. El bachiller. Entonces, ¿qué pasaba? A pesar de eso, como el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría es el ente competente de conformidad con la ley, decidieron que este ente también autorizara, les pusiera la autorización, porque lo venía haciendo el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos, para efectos de que los contadores asumieran responsabilidad. Por eso yo les decía, la contabilidad que llevan los contadores, ese cargo de contador tiene una gran responsabilidad para la persona que lo está ostentando, aunque le paguen $500. Entonces, por ese motivo fue que el Consejo de Vigilancia retomó esa función. Pero eso es distinto de la autorización que tienen los licenciados en Contaduría Pública, que ejercen la contaduría o que ejercen, ¿cómo se llama? La auditoría externa. Es distinta. Porque en el caso de los licenciados en Contaduría Pública, hay personas que se dedican no a la auditoría, sino que llevan varias contabilidades, tienen despachos contables. Entonces, estas personas, al igual que los licenciados en Contaduría Pública que se dedican a la auditoría, tienen, el Consejo de Vigilancia les da una autorización, lo juramenta, ¿verdad? Les hace una juramentación y les establece un sello rectangular. No, es un sello redondo es. Y ahí les pone un número de registro y los publica en el diario oficial una vez al año o en diarios de circulación nacional. Ese tipo de autorización es muy diferente a la autorización que le da un bachiller para que lleve una contabilidad. Son cosas distintas. A eso es... Licenciado. Ajá. Vea, le voy a explicar, no sé si usted conoce de esas reformas que hablan sus compañeros. Yo trabajé alrededor de 12 años para una empresa y como usted bien lo dice, el licenciado, la licenciatura en contabilidad poseía un sello especial para ejecutar contabilidad en cualquier empresa, así como los auditores. Ajá. Pero los bachilleres venían teniendo prácticas de presentar balances, estados de resultado y otros. Llevaban la contabilidad, ellos llevaban la contabilidad. Ajá. Entonces, eran operativos. Ajá, el sello que les emitía el Ministerio de Educación bastaba para que estos estados financieros pudiesen ser ingresados en el CNR, porque recuerde que estos deben de llevarse anualmente. Se depositan anualmente en el CNR. Ajá, ok. Luego vino el CNR y le dijo de que ellos ya no estaban autorizados con ese, y ya no podían seguir llevando ese tipo de documentación con ese tipo de sellos, que debían de ser autorizados por el Consejo de Vigilancia. Entonces, ahí aplica la reforma porque había muchos contadores que no eran graduados y estaban ejecutando contabilidad, incluso mejores que aquellos graduados, porque recuerde que ya tenían práctica de 8, de 10, de 12 años. Entonces, ¿cómo era posible que podían quedar fuera de su propio trabajo? Porque no podían estar firmando. Entonces, vino el Consejo de Vigilancia, tomó a bien en las reformas de autorizar este tipo de contadores también. Como usted bien lo dice, los hacen un llamamiento, los registran, los juramentan en un acto, les entregan su sello rectangular, al igual que un
un contador ya graduado. O sea, pareciera injusta la cosa, pero sí lo están haciendo. Y le digo porque en el 2019 a mí me entregaron mi sello como contador de licenciatura en contaduría y también entregaron su sello a dos bachilleres que No, pero trabajan. son diferentes los sellos. Los sellos son diferentes. Es Es el decir, mismo, es el que, mismo. De hecho, ellos están vaya, sujetos mire, a la... vaya, yo aquí tengo mi sello de contador, yo soy contador también. Ajá, Aquí dice inscripción, el número de inscripción, sí, bueno, el creo mismo. 2119. Y no le dijeron que tiene que cumplir ciertas horas sociales para poder No, mantenerlo. yo hace años, sí, no, yo en su oportunidad cumplí todos los requisitos. Pero Licenciado, lo que perdón. le quiero decir es esto, que no es lo mismo que a usted lo autoricen para llevar una contabilidad de llevar libros siendo bachiller, que a usted lo autoricen como licenciado en contaduría para ejercer la contabilidad en la auditoría. Son cosas diferentes. ¿Cómo se llama? La autorización que tienen los bachilleres es limitada, solamente es para llevar contabilidad, que eso es bien mecánico. Ya el Código Tributario y el mismo Código de Comercio se prohíbe, dice, a aquellas personas que no están acreditadas, los licenciados que no sean licenciados en contaduría, que puedan llevar, ¿cómo se llama? O que puedan ejercer atribuciones que le competen a los licenciados en contaduría pública. Entonces, no está, o sea, no es tan así que parezca injusto. Es decir, la autorización que les dan a los bachilleres, a los tenedores de libros, es solamente para efectos de que lleven una contabilidad. Una contabilidad en una empresa, solo para eso. No pueden ejercer la auditoría, no pueden prestar otro tipo de servicios. Solamente se limita a eso. ¿Y por qué se dio? Es que el antecedente de esa reforma fue por efectos tributarios. En el Código Tributario se hicieron una serie de reformas y entonces ahí fue donde se obligó a los bachilleres que asumieran, bueno, las personas que llevaban la contabilidad. Es que quien normalmente lleva una contabilidad no es licenciado en contaduría pública. Y llevar una contabilidad no es una cuestión, es una cuestión mecánica, pues, o sea, es decir, no es algo fuera del otro mundo. Entonces, los servicios que presta un licenciado en contaduría pública son más diversos, no solo se reducen a llevar una contabilidad. A eso, o sea, un licenciado en contaduría pública puede ser un contralor, que es más amplio que un bachiller. Pero es que la contabilidad es una técnica, es una técnica. Entonces, a eso me refiero, no es, o sea, no es así que por ejemplo, un bachiller no puede ejercer una auditoría, no puede. Ahora sí puede trabajar de asistente de un licenciado. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos claros en eso. Hubieron Oliver iba a reformas, decir. licenciado. Sí, sí, es que yo les estoy mostrando la última ley. sello de auditor. Y Sí, el sello que dice contador público. Entonces, sí, hoy después de la reforma que dice Merlos, el sello suyo ya no dice contador público, dice auditor. Y han entregado el sello rectangular que dice Merlos a los contadores. La última publicación que hizo el Consejo de Vigilancia salió en el diario el Colatino, parece que es, donde publica todos los auditores autorizados por el Consejo y los contadores auditados por el Consejo por la última reforma. Sí, mire, cuando uno va a solicitar la inscripción, porque antes decía contador el sello que le daban a uno, antes de la reforma. Hoy solo aparece el nombre, en mi caso, inscripción, el número
Y Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. Cuando yo cambié el sello, hace como 2 años lo cambié. Entonces, el anterior decía contador. Ahora no dice, ahora bien, pero cuando yo fui a cambiar el sello, había gente que estaba haciendo el trámite para llevar contabilidades, que se dedica a esa área. Y habíamos otros que para la auditoría externa. Lo que hicieron fue en realidad diversificar. Separaron lo que es los servicios de contabilidad de los servicios de auditoría externa. Eso fue lo que hicieron. Entonces, el que tramita el sello y le pregunta a uno, ¿para contador o para auditor? Y uno dice, bueno, yo dije para auditor porque yo estaba, yo cuando me autoricé hace un montón de años, me autoricé como auditor, pero decía el sello contador. Después lo cambiaron el sello, separaron. Yo como auditor, incluso yo puedo tramitar un sello como contador también. Como auditor y contador, siempre y cuando paguen los derechos. Eso fue lo que hicieron, separaron. ¿Pero por qué lo hicieron? Para efectos de que los contadores asumieran su responsabilidad con el Estado. Porque el contador, cuando lleva la contabilidad, tiene que cumplir con todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio, por las leyes tributarias. Y cuando llegaban a fiscalizar a los comerciantes, al comerciante le tocaba asumir toda la responsabilidad, y a veces no era responsabilidad toda del comerciante, porque los contadores a veces no hacían bien su trabajo y le creaban graves problemas millonarios al comerciante. Por eso fue que se hizo esa separación. Entonces, usted como licenciado en Contaduría Pública puede usted optar por llevar contabilidades o por llevar auditorías. Lo que ha hecho el Consejo es separar, pero han sido por exigencias más que de naturaleza mercantil, exigencias de naturaleza fiscal. Entonces, como ven, esto de la contabilidad, ha sido bonita la discusión, pero quiero decirles que yo aquí les estoy mostrando la última ley reguladora de la contaduría pública, ya con todas las reformas. Y de hecho se hizo una nueva ley, una nueva ley de la contaduría pública. Aquí en el artículo, vamos a ver acá, en el artículo 62 establece un plazo para que se adecúen, ¿verdad? Todas las empresas y todos los auditores, ¿no? El presente decreto 1 de abril del año 2000, desde el año 2000. Se hicieron una serie de reformas, las últimas reformas son del 2021. El año 2021 son las últimas reformas. Hubieron reformas en el 2017. Entonces, pues es bonita la discusión porque en esa medida ustedes entienden más quiénes son las personas que están facultadas para llevar contabilidad. No puede ser cualquier persona. Puede ser un bachiller en comercio o puede ser un licenciado en contaduría pública. Pero esta persona debe tener una autorización por el ente competente para que pueda ejercer. Entonces, en el caso de los bachilleres inicialmente, como se establece en el artículo 80 del reglamento de aplicación del Código Tributario, el número que tenía de registro ahí ¿cómo se llama?
en el título de bachiller, ese era el que colocaban al momento de firmar el balance, el estado de resultados, los estados financieros. Después era el Ministerio de Hacienda quienes los autorizaba. ¿Por qué? Para efectos tributarios. Pero luego que se hizo la última reforma a la ley de la contaduría pública, que fue bastante fuerte, hubo una... Porque en el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría, los miembros que lo conforman, siempre hay un representante del Ministerio de Hacienda. Entonces, para efectos tributarios, decidieron que este consejo también autorizara a las personas que iban a llevar la contabilidad. Porque antes solo autorizaba a los contadores que ejercían la auditoría en El Salvador. ¿Y por qué lo decidieron? Para que estos asumieran su responsabilidad, no solamente para efectos mercantiles, sino también para efectos tributarios. Y eso implica que si se determina responsabilidad en el contador que está llevando la contabilidad, que no la ha llevado en debida forma, por negligencia, lo que sea, no solo le van a quitar la autorización, sino que además lo van a sancionar. Entonces, eso es lo que se dio, ¿verdad? Y yo creo que sí está interesante. Me ha gustado la discusión porque al final, pues, lo importante es que veo que andan en la jugada los que han participado, por supuesto. De alguna manera están relacionados con la profesión de la contaduría. Pero decirles que efectivamente para la persona que lleva una contabilidad asume una gran responsabilidad. Asume una gran responsabilidad porque actualmente es supervisado ese trabajo, no solamente por la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, sino que también por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y lo más miedoso de todo, por el Ministerio de Hacienda. Vamos a continuar con este tema de la contabilidad. Aquí lo importante es que tengamos claridad de esta obligación que tienen los comerciantes, ¿verdad? Una obligación bastante compleja, porque el hecho de registrar la matrícula es más fácil, es una obligación más concreta, pero aquí cuando hablamos de contabilidad no solo hablamos de comerciantes, hablamos de contadores, hablamos de auditores, hablamos no solo de código de comercio, hablamos de código tributario, leyes tributarias, ley de registro de comercio, y hablamos también de entes fiscalizadores. Así que vamos a continuar con la temática de la contabilidad. Yo les voy a subir las leyes a la página web, al aula virtual. Y vamos a seguir discutiendo en la próxima clase. No, la próxima clase, la del jueves, es un examen. Examen ¿cómo se llama? Es el primer parcial. Tienen 10 preguntas, 10 casitos sencillos de lo que hemos estado platicando. No son cosas del otro mundo. Si han leído el material van a salir muy bien. Rivera Mata Alexander, Melanie. Bueno, licenciado, solo quería hacer una pregunta. ¿De qué horas a qué horas será el parcial? Le pregunto porque como la hora clase. Que como la mayoría vamos al trabajo, por eso le preguntaba. Sí, la hora clase es el parcial. Es de 6:30 a 8. Creo que dan 30 minutos adicionales por aquellas personas que por alguna razón puedan tener algún problema. Pero es 1 hora 30 minutos y hasta las 8:30 creo que se abre, se autoriza de 6:30 a 8. Pero son 90 minutos para hacer el parcial. No sé si tienen otras consultas. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves, no nos vemos, vamos a hacer el parcial. Y quiero ver,
Sería la siguiente semana, el próximo martes. Vamos a continuar con este tema que todavía no lo hemos agotado. Y gracias a todos por su atención, gracias por su colaboración, sus aportes, por la discusión que hemos generado y espero que todas las clases así sean. Muy interesante. Gracias. Feliz día. Feliz día a todos. Y feliz día de Buen la día. amistad a todos. Buenos días, licenciado. Bueno, Licenciado, Gracias. sí. licenciado, el jueves dijo que va a hacer el examen, ¿verdad? Así está programado, fíjese. Ah, ok, muchas gracias.